Aquí en nuestros estudios el señor ministro de la Presidencia, don Álvaro Alemán. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, y a toda la teleaudiencia. Gracias por asistir a nuestra invitación. Ministro, dentro de los varios temas que se podrían hablar con el ministro de la Presidencia, porque es una especie como de secretario general del gabinete y del presidente de la República, sin duda hay uno que comienza a preocupar. Y aunque el gobierno y el presidente Varela ya ha dicho por dónde puede ir la solución, sería interesante saber cuánto se ha avanzado. El tema del contrato de Mi Bus. ¿Cómo podemos los panameños, sobre todo los que estamos aquí en la capital de la República, entender, si es que ya ustedes lo lograron, lo que pasó con ese tema, lo que está pasando y evidentemente lo que va a pasar? Sí, bueno, sí, evidentemente yo creo que sería llover sobre mojado ponernos ahora a explicar todos los problemas que tiene el contrato, porque efectivamente el contrato tiene problemas, el contrato actual. Ahí se está negociando con el concesionario con miras a llegar a una transacción que involucre un traspaso de las acciones de la empresa concesionaria y ya evaluar la alternativa de buscar un nuevo concesionario o concesionarios, porque hay quienes también sostienen que no necesariamente debe haber un solo concesionario, sino que pudiera haber más de un concesionario. Pero lo cierto es que en este momento las negociaciones están avanzando, hay una comisión que está coordinando el ministro consejero Francisco Sierra, yo diría que se ha avanzado, pero obviamente que hay un tema medular que es el tema pues económico, es decir, que cuánto podrían valer esas acciones a fin de poder cerrar la transacción. Entonces, eso se está negociando, pero obviamente como en toda negociación de esta naturaleza, uno tampoco puede salir a revelar los detalles, pero sí le puedo asegurar que se está avanzando y nosotros estimamos, y esas son las instrucciones del presidente, que a corto plazo va a haber una definición de la ruta que vamos a seguir. ¿Se han puesto ustedes en el gabinete una fecha para ya resolver este tema o simplemente lo tienen abierto? Yo le diría que este tema, en términos generales, por lo menos el cierre de esta transacción, que eso no significa que vamos a arreglar todos los problemas de una sola vez, pero que por lo menos sería un gran avance, yo diría que debe darse a más tardar a finales del mes de abril. Es un poco la meta que nos hemos fijado. Y en ese sentido también se ha conversado con los trabajadores de Mi Bus porque ha habido cierta inquietud de cuál es el estatus de ellos. Incluso pues la semana pasada hubo unos incidentes desagradables, pero se les reiteró el compromiso del presidente que a ellos se les va a respetar sus prestaciones laborales, incluyendo el pago de una indemnización, y se les va a recontratar con el nuevo concesionario. Ministro, ya que usted menciona ese tema, le tengo que hacer la pregunta obligante. Escuchamos a voceros del Ministerio de Trabajo, luego de aquellos incidentes de la semana pasada, plantear el tema de la indemnización y los derechos a los que tienen los conductores. Pero la pregunta es, ¿esa indemnización la va a pagar el Estado panameño o va a salir de los fondos de la empresa que los ha contratado? Sí, la empresa eso es parte de la negociación, pero sí, como la relación laboral de ellos es con la empresa es la que tiene que pagar la indemnización. Obviamente que como en toda transacción de compraventa de acciones, eso es un tema que ellos es decir, vamos a ponerlo de esta manera, el actual dueño, evidentemente, él lo va a ver como un costo que tiene y eso pues va a influir supongo, en lo que ellos van a pedir como compensación por sus acciones. Pero efectivamente quien paga la indemnización es la empresa. Pero hay una garantía del gobierno de que eso se les va a pagar. Y que incluso, y se lo dijimos, pues nosotros estuvimos con ellos hasta las 5 de la mañana, amaneciendo el viernes pasado, y se les reiteró y se firmó un documento en donde el gobierno les reitera el respeto al pago de las prestaciones y de la indemnización y de recontratar a aquellos que quieran ser recontratados. Yo le hago esta pregunta, ministro, porque es que a ver, yo parto de un hecho cierto. Cualquier sistema es mejor que los Diablos Rojos. Eso sí, para mí no es tema en discusión. La trampa de muerte que había en este país con los Diablos Rojos, había que salir de ellos de una vez por todas. Pero el gobierno pasado, un buen día, dijo uno de sus antecesores, el ministro Papa Dimitri, dice, los Diablos Rojos se van y lo vamos a indemnizar. Y eso nos costó 30 y tantos o no sé cuántos millones de dólares. Y de pronto estos mismos vendían, bueno, se armó un desbarajuste con esto. Y ayer yo veía en el noticiero estelar de TVN que cuando sumábamos la indemnización de los Diablos Rojos
Cuando sumamos los no sé cuál, el Estado nos ha costado ciento y tantos millones de dólares esta historia del transporte público en la ciudad de Panamá. Y está a las puertas que nos vaya a volver a costar. Sí, ahora, aclarar algo, la indemnización en este caso es una indemnización de índole laboral y el costo es mucho menor porque hay una razón muy sencilla. La gran mayoría de los trabajadores de Mi Bus tienen 2 años o menos de estar laborando. Es una empresa en la que ha habido mucha rotación de personal. Y el otro día, casualmente el otro día vimos la situación y yo te diría, me atrevería a decirte que el 80% de los trabajadores de Mi Bus tienen menos de 2 años de estar laborando, por lo que en términos de indemnización no es una indemnización ni parecido a lo que se pagó pues a los dueños de Diablo Rojo. Pero al final, sí, y si nos va a costar, pero obviamente usted es tan panameño como yo, vivimos aquí en la capital. Yo creo que el usuario lo que quiere es que se le resuelva su problema del transporte una vez por todas. Por supuesto, pero para resolver el problema, aquí hay un problema fundamental, y yo no soy experto en transporte, pero que es un tema de simple lógica. ¿Por qué ha crecido la piratería? Por la ineficiencia del actual servicio. ¿Y por qué es ineficiente el actual servicio? Porque no hay rutas alimentadoras. Aquí hay un solo tipo de bus que anda por las avenidas principales. Entonces, no hay rutas alimentadoras, es decir, no hay un bus que te lleve cerca, o sea, a tu casa o en la esquina de tu casa, sobre todo en los barrios populares. Y el nuevo sistema tiene que contemplar distintos diseños de buses para que las rutas alimentadoras entren dentro del sistema, por llamarlo de alguna manera, y no sé lo que hay en la actualidad, que la gente prefiere pagar un bus pirata que es más caro porque ese bus es el que lo deja en la esquina de su casa. Porque la gente no quiere resolver su problema de transporte. Así es. Ministro, en la administración anterior, tanto en el Ministerio de la Presidencia como en la propia Presidencia de la República, había una cantidad de oficinas adscritas que entiendo que el presidente Varela, uno de sus metas era ir poniendo cada una de estas oficinas en su lugar. ¿Cuánto de eso han logrado avanzar? Bueno, se ha avanzado en el sentido de que el Metro de Panamá ya se constituyó como una sociedad anónima y ya va a operar pronto como una sociedad anónima, es decir, Metro de Panamá S.A., y también el tema de la cadena de frío, que se adscribió al Ministerio de la Presidencia, y ya también estamos por presentar el pacto social al registro público para constituir la empresa Cadena de Frío de Panamá S.A., y que también va a operar como una sociedad anónima, igual como lo que hace el aeropuerto de Tocumen o la empresa nacional de autopista. Entonces, hemos arrancado con básicamente vamos a sacar esas dos entidades de la esfera del Ministerio de la Presidencia. Sin perjuicio de que estamos casualmente en una tarea de revisar el organigrama del ministerio y determinar si hay otras secretarías de ese ministerio que deberían estar en otros ministerios. Ahí lo que pasó un poco es que el primer ministro de la Presidencia del gobierno anterior básicamente creó una especie de gobierno paralelo, es decir, a través de secretarías. Entonces tenías una situación en donde en el Ministerio de la Presidencia se estaban duplicando funciones con otros ministerios. Entonces esa situación la hemos empezado a revisar y efectivamente queremos que el ministerio regrese un poco a lo que siempre ha debido ser o siempre debe ser, que es un ministerio coordinador, un ministerio que es el que maneje la relación con la Asamblea, que es el que maneje el tema del Consejo de Gabinete, que es el que atienda temas de diario a diario. Hoy, por ejemplo, ya hay unos manifestantes de Colón en este momento en el Parque de Catedral. Esos son temas que tienen que verse todos los días en el ministerio, y no debe ser un ministerio ejecutor, o debe ser un ministerio ejecutor, pero solo en la medida que sea necesario, no como se llegó a los niveles en el gobierno anterior. Había incluso hasta una Secretaría de Economía que prácticamente iba en paralelo con el MEF. El MEF sí, eso se está revisando, porque eso lo que se quiere enfocar es que simplemente se enfoque en temas de competitividad como parte del gabinete logístico, pero no debe haber efectivamente la Secretaría de Economía no debe estar realizando las mismas funciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Ministro, y un tema que es por así decirlo, una papa caliente, el PAN. ¿Cuál es la visión que tiene el presidente Varela y naturalmente usted como su ministro de la Presidencia de qué va al final, qué va a pasar con el PAN? Olvidémonos por un segundo de las denuncias, sino con esa oficina del programa de ayuda nacional. En la visión de ustedes, ¿qué va a pasar? Sí, el principal problema que se dio con el PAN, en mi opinión, en el gobierno anterior,
es que el PAN se convirtió en el mecanismo para darle la vuelta a la ley de contratación pública, que hacía una entidad que no quería celebrar una licitación, le traspasaba el contrato al PAN para que el PAN ejecutara el contrato. Entonces, el presidente Varela ha sido muy claro en el sentido que el PAN debe enfocarse en lo que siempre ha debido ser, que es en obras comunitarias. Y en ese sentido incluso estamos ya por promulgar un decreto ejecutivo que va a establecer las reglas en cuanto a en qué situaciones puede una entidad asignarle un contrato al PAN, que son situaciones de urgencia. Por un ejemplo, el caso que se dio aquí cuando hubo el problema del agua en Chitré o el tema de las inundaciones en Cerro Punta, pero no de otra manera. Es decir, no podemos volver a que el PAN sea el mecanismo que se utilice para darle la vuelta o burlarse de la ley de contratación pública. Entonces el PAN se va a enfocar en obras comunitarias, básicamente temas de reparación de parques, quizás reparaciones de veredas, en fin, temas muy puntuales que enfocados a la comunidad. Y ahí hay un tema que hay que apuntar a quienes piden la eliminación del PAN. Este país, para bien o para mal, todavía es un país centralizado. Evidentemente vamos a empezar a dar pasos para descentralizarlo. Como por ejemplo que el otro año el impuesto de inmueble ya se le va a asignar a los municipios, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces yo soy de la opinión, y respeto las opiniones contrarias, de que todavía sí se requiere una oficina en la presidencia que busque darle respuesta a temas comunitarios, pero por supuesto en escalas pequeñas, como mencioné anteriormente, reparación de parques, reparación de veredas. Ojalá efectivamente que avancemos en la descentralización y llegue un momento en que digamos, oye, ya en verano se necesita una oficina en la presidencia para dar respuestas sociales, sí, porque eso lo pueden hacer los municipios, pero vamos a ser sinceros, en este momento no estamos listos para eso. Lo que sí queda claro es que cuando se crea el FES, con el presidente Endara, era una oficina para que el presidente tuviera capacidad de respuesta rápida cuando había, sobre todo después de la invasión, que la protesta, que los cierres de calle, entonces el presidente Endara necesitaba esta oficina de respuesta rápida de los presidentes. Esa filosofía parece que se mantiene, de capacidad de respuesta, un incendio, una inundación, pero evidentemente sí hubo una distorsión. No, por supuesto que hubo una distorsión. Pero estás claro en que sí se necesita respuesta rápida, igual que la partida discrecional, que a veces la gente la critica, pero si yo quiero que vayan al web del Ministerio de la Presidencia y vean, nosotros la partida discrecional la estamos utilizando, la está utilizando el presidente en temas puntuales de darle respuesta a los panameños. Mira, ustedes no tienen idea la cantidad de panameños que llegan con necesidades por ejemplo, de índole de salud, panameños que tienen que operarse en el exterior y tal, que el presidente le tiene que dar respuesta. Mire, el que yo le digo algo, Edwin, el que esté corriendo para presidente y prometa en las próximas elecciones que él va a eliminar la partida discrecional, está pegando mentira, porque no la puedes eliminar. El tema es el uso, el buen uso, así es, la buena discreción del uso. Correcto. Ministro, algunos panameños, entre los cuales yo me incluyo, nos sentimos que nos tiraron un balde de agua fría, el presidente nos tiró un balde de agua fría en estos días. Antes ya salió para Davos el presidente, sí, él está allá, antes de viajar, donde dijo la reforma a la Constitución todavía. Y había la expectativa que en este 2015, tal y como lo dijo en campaña, y yo creo que lo dijo hasta después que había ganado, en el segundo año iría a las reformas constitucionales. ¿Qué va a pasar o qué pasó que esa decisión se tomó? Sí, mira, ese tema se ha estado manejando en el Ministerio de Gobierno conjuntamente con el presidente. Sí, y originalmente, efectivamente, se tenía pensado que en el mes de julio de este año se iban a dar los primeros pasos para un proceso constituyente. Él tomó la decisión, y te confieso, yo no he conversado del tema con él personalmente. Él tomó la decisión de un poco esperar que arranque el proceso de concertación, que ya se designó a Luis Ernesto Carles como presidente pues del Consejo de la Concertación, y que en la concertación se lleguen a ciertos acuerdos básicos antes de prender el tema del proceso constituyente. Yo entiendo las críticas que puede haber, decir, oye, un proceso constituyente demora 1 año y medio, porque es verdad, desde que arrancas hasta que termina, eso debe demorar por lo menos 1 año y medio. Efectivamente, si el proceso se atrasa mucho, va a llegar un momento en que por el tema de que ya
entre 2 años empieza ya medio que como aquí nos encantan los procesos electorales largos, empecemos ya en una pre-campaña, entonces la gente va a decir, oye, esto va a llegar a un punto en que no se va a poder dar porque se va a enredar con la campaña. Bien. Entonces, efectivamente, ese es un tema que hay que evaluar, se tiene que tratar en la concertación porque si se va a dar, yo diría que tendría que darse por lo menos a principios del otro año, ¿no? Ministro, para terminar, ya nos dijo que hay unos manifestantes en Colón que su ministerio los va a atender. No están acá en Panamá también. Ya, digo, está de Colón, que están acá en Panamá, que correcto, va a poner a alguien de su oficina así que lo atienda. Sí. Pero ya usted estaba aquí cuando hicimos la conexión con Bocas del Toro, que protestan por un tema de energía eléctrica. ¿Qué mensaje voy a mandar a esta gente allá? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, a mí no me gusta pegar mentiras. El gobierno anterior tomó la decisión de traspasar, cuando la Bocas Fruit Company decidió no seguir distribuyendo la electricidad, se le traspasó esa responsabilidad a la Oficina de Electrificación Rural. La Oficina de Electrificación Rural no está diseñada para distribuir energía en áreas urbanas. La Oficina de Electrificación Rural está diseñada para proyectos de electrificación en áreas rurales. Rural, como su nombre lo dice. Lo dice. Nosotros ya estamos en negociaciones con EDECHI, con Unión Fenosa, para traspasarle la responsabilidad a Unión Fenosa, a EDECHI. Eso podría ser una solución permanente. Eso es una solución permanente. Ahora bien, eso no lo podemos hacer de un día para otro. Nosotros queremos hacerlo a más tardar a mitad de este año, que ya EDECHI se encargue, pero hay ciertos pasos que tienen que cumplirse. Entonces hay que pedir a los bocatereños un poquito más de paciencia. No, yo entiendo, yo no quiero decir aquí que yo la otra semana le voy a solucionar el problema, pero sí vamos a hacer, yo voy a viajar a Bocas del Toro en un par de semanas. Ayer me reuní con funcionarios de la OR de Bocas del Toro y sí vamos a hacer ciertas inversiones en equipos para que por lo menos el servicio mejore en la medida de lo posible. Es decir, porque si no puede ser que ahora probablemente pasan más tiempo sin luz que lo que pasan con luz. No, y la contradicción, ministro, la hidroeléctrica más grande está allí. Está ahí. Entonces sí hay que de alguna manera mejorar el servicio temporalmente hasta que se le busque una solución definitiva. Bueno, vamos a estar pendientes de eso, ministro, porque sí es como una contradicción, que haya una hidroeléctrica allá y que yo no tenga corriente de manera permanente. Pero bueno saber que están buscándole la solución con una de las empresas que tiene una solución que puede ser permanente para la gente de Bocas del Toro. Y la verdad que los señores de Bocas del Toro tienen razón de estar disgustados porque el servicio eléctrico lamentablemente ahora mismo es muy deficiente. Ministro, muchísimas gracias por darnos esta información, muy amable. Gracias a ustedes.